veis vehículos. Esta es la clase principal. Porque un vehículo tiene ciertas características. Un motor de combustión, ¿cómo le llaman? Combustión interna. Interna, y cuando es eléctrico. Vamos así. Bueno, eléctrico. Motor eléctrico. Pero al ser un vehículo, o sea, tanto una moto, un automóvil entran en la clasificación de vehículos, porque tienen motores de combustión interna que usan gasolina y tienen llantas para mover al objeto, al vehículo o a la moto, ¿verdad? Esos dos, vehículo y moto, son subclases de la clase principal, perdón, moto o auto. Vehículo es la clase principal y la moto y el auto son subclases o instancias del vehículo. Aquí no hay herencia. O sea, ustedes tienen que identificar desde el problema que se va a resolver si estamos hablando clase principal, subclases, o estamos hablando de clase padre y clase hijo, de inicio. O sea, hay un conflicto ahí que tienes que identificar primero para ver cómo vas a programar el código fuente. Otro ejemplo, el software es la clase principal, pero como software hay muchos. El Office, Google Chrome, páginas web de Levi's, y todos esos siguen siendo en su base ¿qué? Software. Entonces son subclases de la clase principal, software. No hay herencia ahí no hay herencia. Donde sí hay herencia es en el ejemplo que les propuse yo anteriormente, que lo analizaron rapidito. Cálculo de nómina, recuerden lo que hicieron. Por ahí hay ciertos datos que obtuvieron. Salario diario del empleado, uno de ellos. Y luego, movámonos a diciembre, cálculo de aguinaldo. Vuelve a haber la necesidad de trabajar con el salario diario del empleado. ¿Sí? Ahí no son subclases, ahí sí hay herencia. ¿Por qué? Porque al ya haber hecho tú en mayo, por ejemplo, si quieres también el cálculo de las utilidades, también se utiliza el salario diario. Y luego en diciembre, el salario diario se sigue usando, pero con otro cálculo, otra fórmula ahí. Pero la base de la información es el salario diario, que se sigue reutilizando. Entonces ahí sí se identifica como una herencia. Porque el primer método, supongamos, cálculo de la nómina, ese procedimiento, atributos, hizo algo que te va a ayudar a ti a calcular el aguinaldo. Y para no volver a codificar casi todo el apartado de líneas de código, tomas una parte del cálculo de nómina, una clase principal, un método, algo tomas atributos y los vuelves a usar, pero con otro uso, porque ahora vas a encontrar el aguinaldo del empleado. Ahí es donde se determina la herencia. Desde ahí tienes que partir, o sea, hacer el análisis desde arriba. Está complicado, por eso que les decía yo, pero vine con ejemplos aquí en la página para que con el tiempo ustedes lo vuelvan a analizar. Fíjense, este problema que tú dices, tan sencillo, una suma y una resta de dos números. Es bien sencillo. O sea, si tú lo piensas resolver, sin meterte en complejidades de orientado a objetos, para resolver la suma de dos números, ¿qué datos de entrada tenemos que tener? Dos números ocupas un valor 1 y un valor 2. Ya que tienes esos datos, ¿qué procedimientos sigues? Suma o resta, ¿no? La operación. Evaluar nada más, ¿cuál sería? Y finalmente, hacer la suma o la resta y mostrar el resultado. Así en tu mente se resolvió ya. Pero fíjense cómo se va a resolver con la herencia. También. De inicio, muchachos, en la herencia tienes que tener el problema aquí, pero ir como que una fase anterior, superior. Si nos concentramos, suma y resta. De manera general, ¿qué tienen en común una suma y una resta? Que compartan los números. Bueno, en el programa, que compartan los números. Y
Sí, los pero mismos eso es para datos. solucionar, ya para resolverlo. Pero yo digo, ¿qué tiene en común una suma y una resta? Es que son operaciones. Son operaciones algebraicas. ¿Sí explico el análisis? O sea, no te vayas hacia abajo, ve hacia arriba. Suma y resta que hay arriba de ellas. Ambas son operaciones algebraicas, comunes, simples. Ya que entiendes esto, vas a poder discernir, entender, analizar que finalmente la única diferencia entre una suma y una resta, ¿qué es? El símbolo. Es la única diferencia. Pero en esencia, la suma y la resta son ambas operaciones algebraicas. Desde ahí tú identificas que estás hablando de herencia. ¿Por qué? Porque ya me dijeron, el procedimiento es el mismo, idéntico. Lo único que va a cambiar es un signo más por un signo de resta. Entonces, vas a poder diseñar un código fuente donde utilices la misma entrada de datos, el mismo procesamiento, a diferencia nada más de esos dos símbolos. Y para mostrar resultados, tanto de la suma como la resta, igual. Es el mismo procedimiento, sacar en pantalla con system.out.print. Desde ahí identificas que es herencia. Aquí está bien sencillo, ¿verdad? Suma y resta. Si yo les muevo un problema complejo, a lo mejor van a batallar para determinar si es un problema que se tiene que resolver desde la herencia o nada más de clase principal y subclase. Pero por eso les digo, tienen que ir hacia arriba, no hacia abajo. De, suma y resta, pues sí, más y menos, no, arriba. Observan el suma y resta desde arriba, desde la rama superior, operaciones, desde ahí. Y ya en código, de algo tan sencillo, ¿verdad? Pues miren todo el código. Para una suma y una resta, imagínense para la nómina, con herencia, ¿sí? Imagínense, pero bueno, es complicada, pero acuérdense, el objetivo de que esté tan minuciosamente descrita la programación, el método tan simple, pues, cargar uno con solamente una petición de un dato, acuérdense la lógica. ¿Por qué es así? Porque todo este código va a ir a la red de cómputo. Si hay un problema, sí puede haber problemas, porque si otro ingeniero dice, orden, sumarle un 1 a todos los valores numéricos, y el ingeniero no entiende que ese código va a ir a dar a una red de cómputo donde existen otros códigos fuente creados por otros ingenieros, y si en ese código hay números, se va a dar la orden y les va a sumar un 1, va a alterar el origen de esa propuesta. Por eso es tan estricta la programación orientada a objetos, para evitar todos esos riesgos. Bueno, como ya entendimos que la suma y la resta en realidad de base son operaciones algebraicas, esa es la clase principal, operación. Le puedes agregar operación o algebraica, pero junto, si no puede haber espacio entre la clase, el nombre de la clase principal, y aparece una denominación protect para las variables o atributos que se van a usar. Miren, si analizamos rapidito así, suma y resta, ¿cuántos variables ocuparíamos? Para este programa. Suma y resta. Y para el escáner, 4. El escáner se ocupa, pero recordemos por qué. Porque, a ver, el problema me decía qué valores numéricos voy a sumar y voy a restar. No. El problema no lo decía. Entonces, yo, ingeniero, yo no voy a asumir valores. Eso no lo debemos de hacer nosotros. Que tú digas, pues como no me dijeron qué números voy a sumar, le voy a poner un 20 y un 30. Eso no lo debemos de hacer nosotros. Porque nosotros vamos a crear la propuesta de solución del cálculo de suma y resta de dos números para que otra persona llamada usuario final o cliente utilice mi aplicación en la computadora. Yo diseño y creo. Ya cuando esté probado y funcionando bien, libero la red para que ahora sí los usuarios tengan esa aplicación de suma y resta y la usen cuando quieran, con los valores que quieran.
los usuarios finales. Yo nunca voy a asignar valores que a mí me gusten para resolver una entrada que no me dieron. Mejor la pregunto. ¿Sí? Hay que preguntar. Entonces, tengo, así analizando rapidito, la necesidad de usar teclado porque voy a pedir datos que alguien, el usuario final, va a introducir. Cuando yo le pregunte, ingresa el primer valor, usted va a decidir si quiere el 20 o el 2000 o el 3 millones, no sé. Esa persona, el usuario final, decide. Entonces, para eso se usa teclado, ¿sí? Para pedir valores de entrada que van a ser ingresados por el teclado y validar. Si son numéricos, como lo estamos definiendo, y enteros. Pero agregamos la definición protected. Normalmente un atributo variable en la programación de Java puede ser público o privado, y es la misma esencia, muchachos. ¿Por qué público? Porque al ingresar tu código a una red de cómputo, tú vas a decidir si otro ingeniero de tu equipo, compañero, va a poder usar tu método para hacer otro proceso, para él ahorrarse código. Si quieres compartir, si tú dices no, yo a nadie le voy a permitir que reutilice mis métodos y mis atributos. Lo pongo privado. Privado quiere decir que nada más va a servir para tu código completo. Esos atributos o variables. Público quiere decir que otro ingeniero del equipo de mecatrónica o de YATI va a poder tomar la misma variable y reutilizarla con otros cálculos o el mismo método y lo mismo hacer. Sí, pero protected está especificando que estos datos que se van a declarar en la clase principal operación son exclusivos para trabajar la herencia dentro del mismo código. Sí, herencia. O sea, ya es un dato que no es tan simple. Aunque tú digas, ay, pero pues es entero y escáner. Son tipos de datos comunes, muy usados. Sí, pero tiene un enfoque particular de uso, la herencia. O sea, no cualquier otro código de un compañero tuyo va a poder tomar los valores porque va a ser una mezcolanza. O sea, no. Por eso hay que tomar decisiones y organizar la información de esa manera. Eso es lo que significa protector. Aguas con estas variables. Entonces ahí son Es lo que se le 4 está variables. diciendo. Sí, para resolver el problema son 4. O sea, teclado que te va a ayudar a validar los datos que te vas a pedir. Porque acuérdate, tú pides un entero y el usuario final, que es bien chistosito, te pone letras o te pone hola. ¿Te explico? Entonces tu ingeniero tienes el control. Yo no te pedí letras. Con el teclado vas a validar. Si son letras y enteras, sí te dejo continuar usando mi código, mi propuesta. Si estás jugando, tú tienes la capacidad de abortar y no te vuelvo a dejar entrar, ¿sí? Porque no es un juego mi aplicación. Entonces, esa es la idea. Ok. Después de declarar, y fíjense cómo sigue utilizándose un diagrama de clases. Si recuerdan el diagrama de clases dividido en 3, el rectángulo dividido en 3, la parte superior del diagrama de clases hablaba de clase principal, aquí está. Y luego en la parte del medio, atributos o valores que resolvieran el problema. ¿Sí? Nada más, no ocupo nada más. Aquí están en la parte de abajo de la clase principal, los atributos. Y en la parte final del diagrama de clases, ¿qué nombrábamos? Métodos. ¿Sí? El método que ya contiene las instrucciones, sentencias de Java orientado a objetos para resolver el problema. Así va. Entonces, primer método. Método público, operación, fíjense, se denomina en la clase principal operación. ¿Qué contiene? Nada más la definición de que teclado es un objeto nuevo del tipo escáner del sistema de entradas. ¿Por dónde ingresa la información o desde dónde podemos ingresar información en una computadora? Del teclado. Teclado. Ahorita ya también se puede, si son pantallas touchscreen, también se puede, ¿verdad? Pero ahorita estamos manejando lo básico, teclado. Eso es lo que significa system.info. Y eso es todo. Esa es toda la instrucción que existe para la clase, el método de operación de la clase principal operación. Después, siguiente método, cargar uno. Método porque lleva paréntesis. ¿Qué indicaciones da?
mandar en pantalla, la salida system.out.print, salidas impresas en el sistema de la computadora, ya nada más es el monitor. Ya las empresas no manejan impresoras, ya están con la economía, con tecnología verde, ya no hay impresiones. Por eso nada más se maneja salidas en pantalla. Este mensaje aparece en la pantalla, ingresa el primer valor. Esto ustedes lo pueden reacondicionar. Puedes ponerle, ingresa el primer número. O sea, palabras claves que tú pienses que tu usuario final va a comprender mejor. Porque si le dejas abierto, ingresa el primer valor, pónganse los zapatos de un usuario final. El chistosito. La chistosita. Pues, me dijo valor, no me dijo número. XXX. ¿Sí explico? O caritas felices si se puede, o un signo de interrogación, porque tú le pusiste valor. Entonces yo siempre recomiendo que cuando tú mandes un mensaje a la pantalla, que no lo vas a ver tú sí entiendes, pero ellos no, hay que decirles todo. Ingrese el primer valor numérico y entero, de preferencia agrega y entero, para que sepan que son números enteros, porque tú declaraste que va a haber suma, pero con valores enteros, ¿sí? No con decimales. Entonces, de ahí, déjale claro con el mensaje. Entonces, el usuario final va a ver el mensaje y va a usar el teclado para poner ese número entero. Teclea el 40, no sé, el número que ustedes gusten, lo toma la función nextInt y valida, porque es una función, miren, tienen paréntesis. Una función quiere decir que hace algo con ese valor. NextInt evalúa si es entero. ¿Sí? Si es entero, ok, lo almacena teclado, finalmente esa variable validadora, y se lo asigna a valor. O sea, fíjense cómo está de derecha a izquierda la asignación, pero es para poder usar esta función nextInt. Y eso es todo lo que hace el método cargar uno. Eso es todo. El siguiente método, cargar todo lo mismo. Hace lo mismo, pero con el valor número 2. Ustedes pueden cambiar ingrese el segundo valor numérico y entero. Se pueden agregar todo eso, ¿verdad? Entrecomillado. Y se va a almacenar, pero a la variable valor 2. Si cumple, si es número y entero. Método mostrar resultados. Mostrar resultados. Chequen que hay algo en particular en esos tres métodos. Voy. Esto está indicando que el método contiene instrucciones, pero que no va a mandar resultados a ninguna parte. No va a enviar parámetros a ningún otro método. Solamente va a entrar y va a ejecutar lo que hay dentro de él. Por eso está el void. Si no existiera el void, significa que va a hacer algo con las instrucciones y el valor obtenido lo pueden mandar a otro método para que entre como parámetro. Pero estos tres tienen void, no van a mandar nada a nadie con el return. Eso es el void, chequen, y no hay return de ninguno, ¿verdad? Y viene donde ya aparece la sentencia que relaciona los métodos, ahora sí, aclarando que sí es una herencia de procedimiento. Public class, suma, extends, operation. Acuérdense que nos podía usar una suma y una resta. Tengo que hacer primero una operación, la suma. Y al colocar extensión de la clase principal operación, le estoy diciendo al compilador, a la computadora, que suma es un método hijo de operación, del método principal o clase principal operación. Extend es lo que implica, ¿sí? Le está diciendo eso el compilador. Suma es un método hijo o hija del método principal o padre llamado operación o clase principal. Si ustedes no ponen la palabra extend, quiere decir que se extiende, ¿no? Es extensivo de operación, suma. Porque el nivel jerárquico, acuérdense,
La suma finalmente, ¿qué es? Una operación. Porque así como hay suma y resta, también hay División. multiplicación y división, Multiplicación. que siguen siendo operaciones algebraicas básicas. Pero ¿quién manda? Hacia arriba de ellas. El padre. Son operaciones. ¿Sí? El padre, el método principal, operación. Y voy, no va a regresar nada, simplemente va a ejecutar en este método operar, que es dentro de la clase de suma. El resultado va a ser igual a valor 1 más valor 2, porque ya capturamos en los métodos anteriores y preguntamos por el valor 1 y luego preguntamos por el valor 2, el valor numérico y entero, y luego aquí donde se va a ejecutar, ahora sí aparece ya la diferencia o el diferenciador, el símbolo positivo o suma para la clase hija y el método es operar, pero no regresa nada todavía, a nada. Y lo mismo hace con resta. La clase de resta es extensiva o proviene de la clase principal o padre operación, es pública, no regresa nada y el método también se llama operar. Fíjense, aquí no hay problema porque el método se llama igual. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Por qué no hay problema? Que no regrese. No. El que no regrese es una característica por el uso del void. Son dos clases de hijas, ¿verdad? Ambos son Diferentes. hijas. Suma es hija de operaciones, Y resta es la resta clase de- hija de la clase principal operación. Pero la pregunta es, ¿por qué se llama igual el método operar? Y aquí hay una resta, operar, y aquí hay una suma. Se llama igual el método. ¿Por qué será? Que es una operación aritmética. ¿Va a ser una operación? Porque es una persona aritmética, pero aparte, no se van a hacer al mismo tiempo. No se van a hacer, se van a hacer las dos, pero primero se va a hacer una y luego la otra. Es como un switch. Pero tiene la respuesta. El switch case es para elegir combos. Es como cuando tú, el switch case mentalícense. Llegas a Cinépolis, vas a ver una película y te dicen combo 1, este contenido. Ice, palomitas, hard rock. Eso es el Combo tipo- 2, ice, palomitas, nachos. Ahí se aplica linealmente. O sea, primero uno y luego otro. Ahí sí, pero no es lineal porque se van a invocar por los constructores en el main. Entonces, a lo que voy, el switch case, ingenieros, no se confundan. El switch case es para elegir dentro de una lista de opciones. Opción A, ¿qué voy a hacer? Opción 2, ¿qué voy a hacer? Caso 2, caso 3. Opción 3, ¿qué voy a hacer? No, aquí es porque primero se va a ejecutar un cálculo y luego el otro. ¿Sí? No hay problema, por eso nombran el método de la misma manera. Ahorita lo vamos a ver ahí en el mail. Y es lo único que hace, y no hay más. ¿Operar ya está declarado arriba? ¿O sí? No, pero es un método. Método, pero no se tiene que declarar esa. O sea, Acuérdate que- ese método ahí es donde se crea. Sí, ahí. siempre lo llamamos así. Sí, sí, sí. Tú acuérdate el diagrama de clase. El rectángulo dividido en 3. Arriba clase principal, que se llega a ella preguntando qué o a quién, Ujú. ¿verdad? Y luego en medio van los atributos, que son las variables, que van a resolver específicamente el problema, el proyecto. Y luego medio abajo, los métodos, uno tras otro. Si tú dices, de manera oficial, estándar, a nivel mundial, se solicita que organices la información de los métodos, uno para entrada de datos, otro método para procesamiento o cálculo, y el tercero para buscar salidas o soluciones, estándar. Pero tú dices, a mí me gusta trabajar con 8 métodos, es valioso. Y no ocupas mencionarlos antes. Porque tú lo vayas creando, lo que importa cuál es que está abajo, el constructor, cuál de los 8 métodos está primero, cuál después, para que el orden completo de la ejecución. Ok, sí, cierto. Gracias. Eso siempre se trata de- Preguntas hasta el momento. ¿Nadie? El método final, bueno, de esta primera parte de los bloques es el de mostrar resultado
que es un mensaje en pantalla con el LN, que significa line, o para que brinque líneas, si lo recuerdan, ¿verdad? Sí. Line, para que no se vayan empalmando todos así como en una fila larga y luego el monitor que tiene cierta dimensión no se alcance a ver la parte derecha si se está ejecutando constantemente, entonces no, brinca el print line. Descendente. Y aquí, fíjense lo que está haciendo. Va a imprimir, ¿qué cosa, compañero? Ya. Samuel, ¿qué va a imprimir? ¿De qué? De la suma. ¿Y es un texto o es una variable? Una variable. Variable. Acuérdense, lo que no va entrecomillado aquí, este es un texto que va a aparecer tal cual en la pantalla. Aquí estamos diciéndole que imprima en las salidas de la computadora, que es el monitor, brincando línea, el contenido de la variable llamada resultado, porque no es un texto. Resultado es una variable. ¿Sí? Okay. Después, public class, ya saben. La clase de suma es extensión de la clase de operaciones, es una hija de la clase padre. El método operar también, pero ahora resultado es igual. Parece menos, pero sí, es igual al valor 1 más valor 2, o sea, ya es la suma. Aquí ya se está clarificando lo que resultado cuando se imprima va a contener. De primera vez va a contener que una suma. La primera vez, porque estamos hablando de la operación de suma, pero también hay una resta, ahí va a ser lo contrario. Si notan, ahora, ¿qué va a corresponder con la clase hija, pero la otra hija, la de resta? Mande. Porque resta si tiene public por operar y suma una materia por operar. ¿Qué? A lo mejor un detalle de transcripción de la página. Ok, sí, cierto. Trae voy a operar nomás. Sí. Pero le faltó la palabra pública. Sí, puede ser la transcripción de la página nada más, pero al no colocar, ingenieros, la palabra public, ¿qué se indica? Hay público y privado, pero para ser privado tengo que poner private, forzosamente. Si no se indica private, ¿qué es? Está como que se obvia. Si me equivoqué, se me pasó, pero se aclara que es público porque no es privado, no viene private. Igual, aquí sí viene, aquí no viene, pero en ambos casos es público. Y la forma de la resta ya se declara ahí separadamente. La resta es la clase hija también del método de operación, clase principal. Método operar, pues la resta. Resultado igual a valor 1 menos valor 2. Y si se fijan cómo se fue seccionando todo. Todo se seccionó. Entrada de datos primero en un método de suma y de resta. Y luego la operación de suma y de resta separadas. Finalmente me van a preguntar, bueno, de ese que están viendo ahí, ¿qué observan ustedes como atípico? Aparece una prueba también de otra clase que otro salto de parámetros. Un método, pues es un método. Clase principal Ah, no, pero también. sí es cierto, es una clase prueba. Clase. Prueba. Y dentro de ella está El main. El main, el principal. eso no lo habíamos visto. En ninguno de los códigos que hemos analizado no lo habíamos visto. Esto, muchachos, se justifica porque estamos hablando del tema de Herencia. ¿Qué significa? O sea Que este mismo código, ¿sí? Yo voy a poder reutilizar. ¿Qué pasa con las operaciones multiplicación y división? Con otro código voy a hacerlo extensivo, o sea, voy a tener clases hijas, multiplicación y división de la clase principal o padre operaciones, pero en otro código. O sea, es un archivo, hago otro. Eso. Entonces, ambos códigos
un archivo, otro archivo, pertenecen a la clase de operaciones. Eso es lo que está indicando meter dentro de la clase de prueba al main. Eso indica que va a haber otro código, otro archivo diferente a este, donde aparezcan las otras clases hijas que no están ahí. Multiplicación y división. ¿Y lo puedes nombrar? Disculpe, ingeniero, ¿lo puedes nombrar de cualquier manera? Sí. Public si class la clase prueba. principal lo nombras de cualquier manera. Quiere Pues, decir que esta clase en el otro código va a aparecer. Ese sí. Otra clase. Para que me entiendan, está indicando que esta propuesta no está completa, porque las operaciones algebraicas típicas, ¿cuáles son? Suma, resta, división y Y multiplicación. división y multiplicación, o sea, no nada más con suma y resta, por eso lo deja abierto con esta clase prueba, porque falta otro complemento de código que no está aquí, va a estar en otro archivo. Y en una red de cómputo sí se puede, con la programación orientada a objetos, tener archivos que están separados, archivo A, archivo B, separados, pero ya para una ejecución global ejecutas el archivo 1 con suma y resta y luego el archivo 2 con multiplicación y división. Pero esto lo deja abierto, esta línea, clase de prueba. ¿Sí? Nada más es para eso, para indicar que va a haber otro archivo por ahí escondido, carpeta directorio de la red, también ejecutándose con la relación de hijos-padres, o sea, con herencia. Y viene la declaración del main normal. Acuérdense que creamos de la clase hija. Para la clase hija, porque aquí tenemos dos clases, clase padre operaciones, pero tenemos dos hijos, suma Y resta. Entonces para suma hay que crearle su constructor, suma 1, objeto nuevo del método principal o clase suma con método suma. Así se declara, esa forma de declarar. Se ejecuta el orden. ¿Cómo voy a ejecutar el orden de los elementos para la clase hija suma? Primero cargar el primer valor, cargar el segundo valor, y aquí aparece opera. Pero para suma, donde se suma, si se acuerdan que había dos operar, y les pregunté que por qué se llamaba igual el método operar, porque uno va a ser para la suma y otro va a ser para la resta. Ya está. Bien, para la suma, aquí está, es la suma, ¿verdad? El símbolo de más. Y para la resta también tengo operar, pero con el símbolo de resta. Se llama igual el método, pero depende de dónde se está ejecutando, en qué clase. Por eso aquí, ya en el main, con el constructor, aquí está, constructor para la clase hija suma, se llama suma 1, y va a mandar el orden. Primero se ejecuta cargar 1, cargar 2, y finalmente operar, pero para suma, o sea, donde viene el símbolo de más. Y luego, el resultado de la suma es, ¿verdad?, mostrar resultado, el método. Acuérdense que es esto. Ahí le quería hacer un comentario. El resultado lo declaran antes, va a más arriba de operar. No, ese es el método. Método mostrar resultado. Ah, ok. Cuando se ejecute, lo que va a hacer es sacar en pantalla, aplicando línea, lo que contiene la variable resultado. Aquí se está haciendo el llamado nada más. Sí, pues me refiero a que aparece antes de operar. O sea, está operar, da resultado y luego después la suma y resta, va. Primero suma y luego resta. Sí, cargar, suma, resultado, toda variable. En el caso de la suma, pues lo que te tiraron de valor 1 más valor 2 y se almacena el resultado, ese resultado de la suma. Ahí está almacenada la variable resultado. Pero hasta que mandamos el orden de ejecución, por lógica, primero la suma con todo esto, mandamos el resultado finalmente, aquí está. Lo que resultó, 80, los 100, aquí se imprime, hasta que aparece el constructor. Si ustedes no crean el constructor, ingenieros, no lo crean el constructor o ejecutor, no se va a ejecutar nada.
resultar nada. Entonces tienen que tener control ustedes del orden de los métodos, ¿verdad? Y luego finalmente el resultado de la suma es y ya. El constructor ejecuta. ¿Sí? Suma 1, punto, mostrar el resultado. Permíteme, déjame terminar primero con eso. Y luego, la resta. Acuérdense, hay que resta es la clase hija también de el método, perdón, la clase principal padre, operaciones. Operaciones. Se crea el constructor, resta 1 igual a new resta 1 punto cargar, resta 1 cargar, resta 1 operar y lo mismo, mensaje. El resultado de la resta es Resta 1. resta 1 punto mostrar resultado. Mostrar resultado. Chequen muchachos, chequen en Programis, a ver qué pasa, que les marca en Programis, porque aquí